Bienvenidos, queridos alumnos, a una nueva sesión de nuestro curso de lenguaje. Hoy vamos a desarrollar uno de los temas principales dentro de la redacción. Es el de uso de los signos de puntuación. Recuerda que cuando nosotros nos expresamos como ahora, de forma oral, solemos hacer pausas o inflexiones tonales. ¿Cómo se reflejan estas inflexiones, estas pausas que pueden distinguir significados? En el plano escrito, a través de los signos de puntuación, pero no siempre de una manera fidedigna. Por ejemplo, entre sujeto y predicado, entre quien realiza una acción y qué es esa acción que realiza, también solemos hacer pausas, pero no se debe indicar con una coma, no se debe indicar con un signo de puntuación. Entonces, ¿cómo es que basándonos en el principio de economía, se ha perfilado este uso? Para indicar las pausas sintácticas, es decir, las pausas que van a permitir separar los elementos funcionales dentro de una oración. Y la coma es la menor de las pausas sintácticas. Luego habrá otros signos como el punto y coma o el punto. Pero la menor de las pausas sintácticas, la menor de las pausas funcionales, es la que se indica con la coma. Veamos cómo se usa. Quiero precisar, sin embargo, que a pesar de los nombres que hemos puesto, no es que se clasifique. Nosotros los profesores solemos dar esas denominaciones según el uso para facilitarles a ustedes el aprendizaje. Llamamos coma vocativa a la que separa el vocativo, que es un elemento extraoracional. Es decir, recordarás que entre las funciones del lenguaje está la fática o de contacto. Nosotros decimos, hola, Juan. Llamamos la voz de alguien, llamamos la atención de alguien. ¿De acuerdo? Entonces, en el plano escrito, cuando pasamos la voz, cuando llamamos la atención de alguien, lo hacemos con un término llamado vocativo. Ese vocativo no forma parte del mensaje. En el mensaje se verán otras funciones del lenguaje, la referencial, la apelativa, la expresiva, etc. Entonces, como no es un elemento de la oración, el vocativo se separa. Por ejemplo aquí, ese día, querido amigo, allí estaremos. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es el mensaje? Ese día, allí estaremos. Querido amigo es la voz de llamada. Por lo tanto, en el plano escrito, cuando estás chateando, lo que debes hacer es separar este querido amigo, así, mediante comas. Si la expresión estuviese al inicio, si dijese, por ejemplo, querido amigo, te recuerdo que estaremos allá muy pronto, en ese caso, entonces, querido amigo, coma, te recuerdo que estaremos allí muy pronto. O aquí, la exposición será el martes, señores alumnos. Señores alumnos es el vocativo y la coma precede. Siempre se debe separar el vocativo del resto de la oración. La coma enumerativa separa elementos que cumplen una misma función dentro de la oración. Es decir, pueden ser núcleos de sujeto, pueden ser objeto directo, pueden ser circunstanciales, pero siempre son elementos que cumplen una misma función. Compra, pan, queso fresco, café y aceitunas. Compra pan, compra queso fresco, compra café, ¿no? Todos estos elementos constituyen el objeto directo. Ahora, ¿cuándo se debe usar coma? Si la enumeración es completa, o sea, se menciona cada elemento, entonces el último término va precedido por una i. Y aquí ya no es necesaria la coma, porque estás cerrando la enumeración, estás acabando. Pero si la enumeración solo es ejemplificadora, por ejemplo, trajo de todo, azúcar, atún, arroz, leche, de todo, aquí te faltan varias cosas.
fideos, sal, harina, huevos, qué sé yo. Entonces, como la enumeración es solo ejemplificadora, el último término también va precedido de una coma y ya no se coloca la i. Oye, vino toda la promo, no faltó ninguno. Pedro, Lucho, María, Rosario. Solo mencionaste 4, pero esa manera de ejemplo. Entonces, por eso no se dice y Rosario. ¿De acuerdo? Coma elíptica. Esta es la que indica una licencia llamada elipsis. ¿Eso qué significa? Supresión. A veces evitamos repetir una palabra porque ya está sobreentendida. Por ejemplo, nosotros postulamos a la uni y ellos a la católica. Ese ellos a la católica, ¿qué significa? ¿Ellos van a visitar? ¿Ellos van a comprarla? No, ellos postulan. Ahí se debe colocar entonces esa coma para indicar que alude a este verbo. Pero no siempre, mucha atención, no siempre habrá un referente explícito. La idea puede estar sobreentendida. Por ejemplo, mamá, ¿cómo voy a ordenar la nueva vajilla que has comprado? Y mamá te deja una nota, ¿no? Con unas flechitas. Las tazas aquí y los platos allá. ¿Y eso qué significa? Las tazas van aquí y los platos van allá. Las tazas se guardan aquí, los platos se guardan allá, etc. Entonces, fíjate, no siempre hay un referente. Coma hiperbática. Atención. Normalmente nosotros construimos las oraciones en esta secuencia: sujeto, verbo y complementos. Casi siempre es así. Juan estudia ingeniería industrial en la Universidad de Ingeniería. El doctor Rosales se graduó en la Universidad de Huánuco. Mi mamá colecciona estampillas. María pasea a su perro en el parque. Casi siempre es así, esa es la estructura natural. Pero a veces alteramos ese orden. Y esa alteración se llama hipérbaton. Y para indicar que un complemento precede al sujeto, que un complemento precede al verbo, entonces hay que indicarlo con una coma. Normalmente diríamos, el incendio fue controlado al anochecer de ese día. Pero la oración está alterada. Al anochecer de ese día, el incendio fue controlado. Entonces, aquí colocamos la coma porque el complemento está precediendo al sujeto y al verbo. Mientras no practiques, no aprenderás ese tema. Si realizamos un análisis, el sujeto eres tú. Tú no aprenderás este tema mientras no practiques. Pero, como ahora esta idea condicional se encuentra antes, en este caso antes directamente del verbo, ahí va la coma. ¿Ya? Recuerda, siempre vas a separar este elemento, como cuando dices también, indudablemente, coma, ella tenía razón. Circunstancialmente, coma, todo el equipo se retrasó. Claro que si la palabra fuera, si el complemento fuera solo una palabra, hoy tenemos reunión, mañana deben venir con traje de entrenamiento. Entonces, en ese caso, al ser solo una palabra, no es necesario. Coma incidental. En el enunciado principal de un mensaje, podemos nosotros intercalar un comentario. Ese comentario que intercalamos se trata de un elemento incidental, un elemento explicativo. Como está interrumpiendo ese enunciado principal, debemos separarlo mediante comas. Por ejemplo, ¿cuál es el mensaje principal aquí? En la oración, Juan Carlos, el candidato de ese partido, lidera la encuesta.
Creo que te das cuenta que el enunciado principal es Juan Carlos lidera la encuesta. Pero yo quiero aclararte quién es Juan Carlos. Entonces, el elemento de aclaración se encierra entre comas. Por eso el profe en el colegio, en la primaria nos decía, ese elemento que tú puedes omitir para mantener el sentido es el que debe ir entre comas, ¿no? Algo así nos decía el profesor. Estas medidas, como ya expliqué, son populistas. Mensaje principal, estas medidas son populistas. Por lo tanto, las comas van aquí. Particularmente, cuando se trata de comentarios paralelos, yo prefiero emplear rayas. Las comas, las rayas y los paréntesis son signos de interrupción. Si existe una relación directa entre el elemento de interrupción y el elemento principal, es bueno usar las comas. Es lo más correcto. Si la interrupción es relativa, como un comentario paralelo, es mejor usar las rayas. Pero cuando ya es una interrupción total, por ejemplo, insertamos un dato numérico o aclaramos una fórmula química, etc., entonces en esos casos el paréntesis es lo más adecuado. Conjuntiva. Esta es una coma que precede a ciertos nexos. ¿Cuáles son? Los exceptivos. Antes de excepto, salvo o menos, siempre se coloca coma, ¿no? Han llegado todos, excepto Luis Alberto. Trajo de todo, menos sal. También precede a los nexos causales, pero ojo, causales explicativos. ¿Cuál es la diferencia entre un nexo causal puro y un nexo causal explicativo? En el causal puro no se requiere coma porque nosotros afirmamos la causa, ¿no? El avión retrasó su vuelo porque temen el mal tiempo. Aquí no es necesaria. Pero mira, debe haber mal tiempo, tal vez haya mal tiempo, posiblemente haya mal tiempo porque se retrasó el vuelo. En este caso ya es una suposición. Entonces nosotros estamos explicando, estamos suponiendo, estamos intuyendo. En ese caso sí debemos colocar la coma. Pero cuando es causal pura, no es necesario. Finalmente, unas precisiones. Nunca se debe colocar esta coma entre sujeto y predicado. Este es un tremendo error. Ciertamente hay una pausa, pero es una pausa fonética, es una pausa propia de la entonación. No es una pausa sintáctica, por eso no debes colocar la coma. Trajeron papel, plumas, colores, etc. Esta coma es parte ¿de qué? De la enumeración. Pero cuando tú usas ese término, etc., también debes colocar una coma. Tú dirás, pero está después de un punto. Sí, no importa, ese punto es de la abreviatura. No es un punto que indique una pausa. Por lo tanto, después de esta abreviatura o de la palabra etcétera, se coloca una coma. Y por último, Lima, 10 de enero del 2021. En esas fechas con las que encabezamos nosotros las cartas, debe separarse el referente geográfico de la fecha. Entonces, Lima, coma, 10 de enero del 2021. Este uso también es correcto. Espero que estas recomendaciones te puedan ayudar, pero recuerda lo que siempre digo, la mejor manera de desarrollar tu capacidad de redacción y mejorar tu ortografía es leyendo para tener modelos y escribiendo respetando las reglas para irte acostumbrando. Así que cuando chatees, no te olvides, siempre respeta las pautas y respeta la ortografía. Como hemos visto, la coma es el signo que indica la menor de las pausas sintácticas.
Ahora estudiamos el punto y coma, que indica una pausa intermedia. Este signo, que es muy antiguo, en la Edad Media se lo llamaba semicolon, está constituido por un punto que se sobrepone a la coma, siempre de esta manera. Se emplea para separar enumeraciones complejas y las proposiciones que constituyen una oración compuesta. Es, dicho sea de paso, y lo señala la propia Real Academia en su Diccionario Panhispánico de Dudas, el signo de mayor subjetividad, lo que no significa que deba obviarse. Al contrario, es un signo muy útil. Precisamente por esa subjetividad, sin embargo, debemos nosotros indicar exactamente cuándo lo debes usar, cuándo es obvio. Primer caso, enumeraciones complejas. Esto significa que vamos a separar elementos de una enumeración en cuyo interior ya se usó coma. Por ejemplo, Juan estudia contabilidad, Silvia periodismo, Héctor matemática, Catalina derecho y Ana economía. Obviamente, como acabamos de estudiar el uso de la coma, tú reconoces que se ha empleado la llamada elíptica. Fíjate qué ocurre si nosotros separamos los elementos con meramente una coma. Juan estudia contabilidad, Silvia periodismo, Héctor matemática, Catalina derecho y Ana economía. ¿Qué está ocurriendo? Es como si dijera, Juan estudia contabilidad, Juan estudia Silvia, Juan estudia periodismo, Juan estudia Héctor. Hemos dicho que la coma debe separar elementos de la misma importancia. Y si lo hacemos de esta forma, parecería que Silvia es lo mismo que periodismo o que matemática es lo mismo que Héctor. Entonces, para delimitar, tenemos que usar el punto y coma. Juan estudia contabilidad, Silvia estudia periodismo, Héctor estudia matemática, Catalina estudia derecho y Ana estudia economía. Al cerrar, obviamente, el punto. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros vamos a separar elementos en los que no todos son complejos? Es decir, no en todos esos elementos se ha usado una coma. Por ejemplo, viajarán conmigo Silvia, mi esposa. Entonces, aquí sí se usó punto y coma. Su hermana Miriam, ese es el otro elemento, pero no hay coma al interior. No obstante, como ya se está usando el punto y coma como signo delimitador, también aquí debe emplearse. El novio de esta y nuestros hijos. Y acá sí queda, digamos, al libre albedrío. Como estamos introduciendo el último elemento, lo más usual es que se coloque solo la coma. Sin embargo, cuando tú analizas los ejemplos de los materiales de los centros de preparación o los materiales de los cursos de estudios generales de algunas universidades, ellos se inclinan por la uniformidad. Así que, en este caso, lo recomendable es que, tal como hemos hecho aquí arriba, coloques el punto y coma. Segundo caso, se emplea el punto y coma para separar proposiciones dentro de una oración compuesta. Si no lo recuerdas, te lo hago ver. Una oración compuesta es aquella unidad que transmite un mensaje en el que mínimamente hay dos ideas. Cada una de esas ideas es una proposición. Entonces, sobre todo cuando la oración es de cierta extensión,
es necesario separar cada idea, cada proposición, mediante un punto y coma. Por ejemplo, el sismo produjo pocas víctimas hasta ahora. Sin embargo, se mantiene el estado de emergencia en los hospitales por temor a las réplicas del movimiento. Entonces, ¿usamos así? Separamos las ideas. Esta de aquí es una relación mediante un nexo adversativo. Otra recomendación, cuando este nexo sea una locución, o sea más de una palabra, sin embargo, por consiguiente, por lo tanto, en consecuencia, cuando tenga esa estructura pluriverbal, es lo más adecuado usar un punto y coma antes del nexo y luego una coma. O este otro ejemplo, siendo más corto, también nos muestra cómo se separan las proposiciones. Lo hizo por el bien de todos. No puede reprochársele nada. Tenemos dos ideas. Entonces, lo hizo por el bien de todos es una. No puede reprochársele nada la otra. Se separa de esa manera. Debieras salir más abrigado. Ha hecho frío por ese lugar en estos días. Entonces, aquí. Como te darás cuenta, siempre se inicia con minúscula después del punto y coma. Las excepciones son dos. Que se trate de un nombre propio, el que está a continuación del punto y coma, o, como en alguna ocasión me has visto redactar a mí, en contextos de carácter lingüístico, ¿ya? En contextos de ejemplificación, se permite usar el punto y coma para separar esas varias oraciones, ¿de acuerdo? Pero normalmente lo correcto es continuar escribiendo con minúscula después del punto y coma. Voy a leerte un fragmento de lo que dice sobre este signo la ortografía. Ya sabes que este es un texto de carácter normativo. La Real Academia Española, junto con la Asociación de Academias de la Lengua, norma en este volumen todos los usos a los que nosotros nos sometemos, por los cuales regimos nuestra redacción. Y dice, a ver, el punto y coma es un signo cuya figura está compuesta por un punto que se superpone una coma. Siempre se escribe pegado a la palabra o al signo que lo precede. La primera palabra que aparece tras el punto y coma debe escribirse siempre con minúscula, salvo las excepciones que yo te he mencionado. El punto y coma forma parte del grupo de signos de puntuación que aquí se han denominado delimitadores principales, pues tiene como función separar unidades textuales básicas. Ajá. Si te das cuenta, cada una de estas unidades, en cualquiera de los ejemplos, en cualquiera de los casos, cada una de estas unidades que se ha separado mediante el punto y coma, de no encontrarse acompañada, podría constituir una oración. Es decir, cuando estas enumeraciones, estos enunciados se tornan complejos, ese es el caso en que, como señala aquí la ortografía, obligatoriamente debe emplearse el punto y coma, porque la pausa sintáctica es mayor. Por eso aquí alude, lo repito, dice unidades textuales básicas, a diferencia de cuando nosotros estudiamos el signo de la coma, en el cual los elementos podían ser meras palabras o frases, ¿ya? Bueno,
Vamos ahora con el uso del punto. Este signo es el que constituye la mayor pausa sintáctica y, según el uso, puede denominárselo como punto seguido, punto aparte y punto final. En algunos lugares, como España, se dice punto y seguido, punto y aparte, pero nunca se dice punto y final, o sea, solamente es punto final. Mira aquí, el punto seguido se emplea cuando nosotros separamos unidades textuales que son semánticamente relacionadas, pero sintácticamente independientes. O sea, cada una de ellas es una unidad en sí misma. Hay una relación de significado, sí. Para eso se emplea el punto seguido. Pero cuando dentro de un texto vamos a iniciar el desarrollo de una nueva idea, entonces empleamos el punto aparte. Tú sabes que en un texto puede desarrollarse varias ideas, ¿no? Hay una o dos ideas centrales y cada una de ellas se acompaña de sus ideas accesorias. Y el punto final se emplea para dar por concluido un texto. Desde una oración, como hemos hecho aquí nosotros o en los ejemplos de la coma, hasta un párrafo, un texto. Mira, tanto la música de Vasily Polidouris como la de Ennio Morricone es objeto no solo de admiración, sino de estudio en los conservatorios. Ahí terminamos una idea que se refiere a estos dos ya fallecidos compositores de música orquestal, ¿no? Luego dice, precisamente mi hijo Sebastián me trajo unos discos con la interpretación de la música del maestro griego a cargo de la Orquesta Sinfónica de Úbeda. Entonces, esta idea en la que estoy hablando del maestro griego, o sea, de Polidouris, se relaciona con la anterior, en la que hablo de su música, pero en compañía de la de el italiano Morricone. Entonces, son dos ideas que se están relacionando, punto seguido, ¿no? Hay una relación. Pero aquí, mira, ya no hablo de ellos, hablo de otra idea. Menos clásico, pero igualmente importante, es Hans Zimmer, entre cuyas composiciones se halla la banda sonora de Piratas del Caribe. Es decir, pasé de hablar de estos señores a hablar de otro. Ya comienzo a desarrollar otro tema. En ese caso, el punto es aparte. ¿Ya? El punto es aparte. Pero mi texto ya termina aquí. No añado ningún otro comentario. Entonces, punto final. Y se concluye. Estos son los usos que podríamos denominar lingüísticos para el punto. Pero recuerda, también hay otros. Por ejemplo, para cerrar las abreviaturas. Y después de una grafía en una enumeración, 1 punto, 2 punto, ¿no? Y viene. Eso sí, recuerda que en los títulos, en los subtítulos, en los pies de una fotografía o de un gráfico, no debe usarse el punto para cerrar el enunciado.